Capítulo 24 Segunda cronología. Esta historia solo busca entretener. Las franquicias de Halo y Star Wars no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Acontecimientos ocurridos terminando la Guerra de los Clones. 1 de enero del 2561 inicia la Segunda Guerra Fría. 3 de enero del 2561 se envían a la galaxia más de 400 millones de soldados. 20 de enero del 2661 con Brujas de Dathomir se le da la fuerza al jefe maestro. 4 de abril del 2561 con ayuda de los holocrones Jedi se secuestrarían a más de 300 niños sensibles a la fuerza. 20 de junio del 2561 se darían inicio a un proyecto especial el cual era sembrar nueva vida en la Vía Láctea. 30 de junio del 2561 se empiezan a colonizar nuevos mundos en la galaxia de Andrómeda así como a terraformarse. 10 de septiembre del 2561 se establecen puestos militares y científicos en los planetas de Corriban Dromund Kaas para estudiar a los Sith. 4 de abril del 2562 de inicia la construcción de naves que alcanzan los 12.000 kilómetros. 20 de junio del 2562 se inicia un proyecto militar el cual es recrear un arma antigua muy poderosa. 2 de agosto del 2562 la Jedi antigua Orden Len es descongelada. 30 de octubre del 2562 empiezan la militarización de todas las fronteras terranas y separatistas. 2 de enero del 2563 gracias a la propaganda millones de civiles terranos y separatistas empiezan a alistarse en el ejército. 19 de marzo del 2563 el primer enfrentamiento entre tropas imperiales y terranas ocurre esto por un intento de separación de un mundo del borde medio. 29 de junio del 2563 empiezan las aumentaciones para los Spartans V. 24 de diciembre del 2563 la ONI roba uno de los primeros destructores estelares para investigarlo y ver sus debilidades. Marzo del 2564 la independencia por el planeta del borde medio termina resultando ganadores los terranos. Mayo del 2564 el jefe maestro y su equipo son enviados a Mustafar para una misión secreta. Agosto del 2564 una corbeta se enfrenta a un destructor imperial donde la corbeta gana aunque queda severamente dañada. Todo esto fue un plan de la ONI y el imperio solo sabe que el destructor estelar desapareció. Noviembre del 2564 el equipo del jefe se enfrenta a tropas imperiales. Diciembre del 2564 ocurre el primer enfrentamiento del jefe contra Vader donde el jefe barre el piso con él. 3. Febrero del 2565 el General Grievous es encontrado en Utapau muy dañado junto con un pelotón de Ost. Mayo del 2565 varios pelotones de soldados desaparecen en Tatuán cerca de las granjas de humedad. Julio del 2565 ocurre el segundo enfrentamiento entre soldados terranos y imperiales esta vez por un planeta del borde exterior. Septiembre del 2565 se empiezan a poner más defensas en el planeta Tierra. Diciembre del 2565 el conde Dooku sufre un atentado donde salió sin daños. Febrero del 2566 el combate en el planeta Lothal se estanca. Marzo del 2566 el IHC alcanza el grado de tecnología 1 siendo uno de los mayores logros. 1. Mayo del 2566 la antigua capital humana Charu Makor es descubierta. Agosto del 2566 con ayuda del conde Dooku y el jefe maestro ocupando magia Sith lograron hacer entrar a una estrella en supernova. Octubre del 2566 empiezan a desarrollar nuevos droides más letales y efectivos. Diciembre del 2566 se mandan a Lothal una flota acompañada de 200 Spartans 4. Febrero del 2567 las armaduras de todos los Spartans es cambiada por variantes mucho más mejoradas. Abril del 2567 la ONI encuentra información acerca de un proyecto imperial el cual se trataba de soldados clon sintientes a la fuerza. Junio del 2567 se calcula que los soldados imperiales llegan a 190 millones. 1.
Agosto del 2567. El conflicto en Lothal termina en un punto muerto donde se acuerda en dividir el planeta. Septiembre del 2567. Se empiezan a desarrollar nuevas armaduras con tecnología Forerunner. Octubre del 2567. Se empieza a estudiar la física neural y las carreteras espaciales así como la tecnología precursora. Noviembre del 2567. Se empiezan a estudiar a los Isalamir gracias a su habilidad por hacer a las personas inmunes a la fuerza. Enero del 2568. En un planeta desconocido se encuentra a un precursor en animación suspendida y por miedo a que sea un Gravemind se empieza a estudiar en un planeta que está al alcance de un halo, listo para disparar por si ocurre algo. Marzo del 2568. Se empieza a ver la posibilidad de regresar a algunos Forerunner a la vida. Abril del 2568. Se empieza a investigar el dominio. Junio del 2568. Células rebeldes empiezan a surgir en diferentes puntos de la galaxia. Julio del 2568. El generador de masa sombra es terminado siendo probado en un planeta distante. Agosto del 2568. El tercer conflicto ocurre siendo esta vez gracias a un golpe de estado en un mundo separatista. Septiembre del 2568. Terminan las aumentaciones de los Spartan sube muriendo 100 en el proceso. Diciembre del 2568. Se lleva a diferentes planetas especies nuevas listas para que pueblen un planeta. Marzo del 2569. El almirante Keyes sufre un atentado donde pierde un brazo. Mayo del 2569. Revueltas masivas ocurren en Naboo gracias a la ocupación terrana donde se movilizan a miles de tropas. Agosto del 2569. Un sabotaje ocurre en Naboo lo que ocasiona la destrucción de 100 naves y la muerte de 200.000 soldados. Septiembre del 2569. Se opta por cristalizar una parte del planeta lo que pone fin a las revueltas. Octubre del 2569. El segundo enfrentamiento entre el jefe maestro y Vader ocurre donde el jefe no le costaría nada dejarlo incapacitado. Diciembre del 2569. Células rebeldes son destruidas por varios pelotones de Spartan sube. Enero del 2569. El antiguo precursor llevado por su odio se libera y siendo las sospechas de Fortencho ciertas ya que era un Gravemind infectando a todos los científicos pero antes de que pudiera escapar del planeta el halo se dispara desde el arca eliminando a toda forma de vida en el sistema. 2. Marzo del 2569. El Yuuzhan Vong capturado cede y decide unirse a las filas terranas. Mayo del 2569. La ONI encuentra información acerca de una rebelión por parte del senador Orgañá y una persona más aunque no saben de quién se trata su única pista es que le falta un brazo. 2. Julio del 2569. Los Spartan sube son enviados a su primera misión en Caton e Modia. Julio del 2569. El generador de masa sombra está listo gracias a la ayuda de la doctora Halsey. Septiembre del 2569. El número de naves terranas aumenta a 250.000 gracias a el arca. Octubre del 2569. Un merodeador es enviado a espiar la construcción de la Estrella de la Muerte. Diciembre del 2569. Varias ojivas nucleares que se habían perdido en la guerra impactan y estallan en varios planetas. Febrero del 2570. Varios clanes mandalorianos como los Búhos Negros liderados por Bo-Katan se rebelarían ya que no les gustaba que los terranos gobernaran Mandalore. 1. Abril del 2570. La bibliotecaria es traída a la vida gracias a todos sus bancos genéticos guardados. Mayo del 2570. Se pondrían puestos militares en los territorios controlados por los Uts. Junio del 2570. Se mejoran los cañones Mac haciendo los más poderosos y destructivos. 1. Septiembre del 2570. Los Terentatech son modificados para hacerlos más resistentes a disparos de blastes. Noviembre del 2570. Células rebeldes empiezan a aparecer en los bordes exteriores. Febrero del 2571. Se escogen varios mundos del borde exterior como campos de prueba para armas militares.
Marzo del 2571. La población del IHC se dispara donde cientos de nuevos mundos empiezan a ser colonizados. Abril del 2571. El conde Dooku es emboscado por varios inquisidores y Vader donde pudo matar a los inquisidores aunque varios Spartan 3 tuvieron que salvarlo de Vader. Junio del 2571. El rebelde Cham Syndulla es ejecutado públicamente en Reload. 1. Septiembre del 2571. Se empieza a desarrollar armamento que le haga más daño a los Yuuzhan Vong. Diciembre del 2571. El cuarto conflicto inicia esta vez en el sistema Emperatriz Theta, todo orquestado por la ONI. Febrero del 2572. Se da inicio a un proyecto el cual era el volver a terraformar Mandalore. Marzo del 2572. Las últimas razas son puestas en sus planetas donde fueron creadas 12 razas nuevas aunque tardaran milenios en poder dejar su planeta. Mayo del 2572. Un pelotón de Spartan sube. Se enfrenta a los clones de Palpatine donde los matan fácilmente aunque en esa pelea verían que a las tropas regulares se les dificultaría matarlos. Agosto del 2572. La ONI armaría a pequeños grupos de rebeldes aunque si empezaban a afectar los intereses del IHC eran rápidamente eliminados. Octubre del 2572. El ejército terrano junto con simpatizantes empezarían a ganar terreno en el sistema Emperatriz Theta. Diciembre del 2572. La ONI interceptaría mensajes imperiales acerca de un bombardeo masivo del sistema ya que el emperador no quería arriesgarse a perderlo por lo que se ordenaría a todas las tropas el empezar a retirarse. Febrero del 2573. Un supercarguero y su grupo de ataque que eran 10 corbetas, 6 cruceros pesados y varios cruceros clase Autumn son emboscados en las regiones desconocidas por los nuevos destructores estelares clase Venganza siendo estos más de 60. Marzo del 2573. El supercarguero regresa aunque un poco dañado. Se informa que esas naves aunque más armadas siguen teniendo muchos errores. Mayo del 2573. Se decide tomar venganza y un devastador galáctico ataca y destruye a más de 200 destructores estelares en las regiones desconocidas en un planeta llamado Exegol. 1. Julio del 2573. El ejército terrano cuenta con 350.000 naves además de 700 millones de soldados. Agosto del 2573. La ONI informa que el imperio posee 3.000 millones de soldados y que los astilleros han producido ya 500.000 naves entendido que si se desata una guerra va a ser de calidad, contra cantidad. 1. Octubre del 2573. Varios pelotones de Ost se enfrentan a los Death Troopers ganando los Ost pero a costa de muchas bajas. Noviembre del 2573. El ataque imperial al sistema Emperatriz Theta llega aunque se sorprenden al no encontrar a los soldados terranos así retomando el control del sistema. Enero del 2573. Un grupo de mandalorianos liderados por Bo-Katan intentan asesinar al soldado que tenía el sable oscuro aunque para mala suerte de ellos se trataba de un Spartan fallando en el intento. 1. Marzo del 2573. Se termina de terraformar Mandalore volviendo a como era antes. Abril del 2573. La ONI encontraría información acerca de que el imperio estaba haciendo una IA militar por lo que se enviarían espías a sabotear el proyecto. Junio del 2573. Un grupo de 40 supercargueros que estaban siendo reabastecidos sufren un ataque rebelde aunque no logran hacerles mucho daño. Junio del 2573. Se localiza la base rebelde en un planeta deshabitado por lo que en venganza se bombardea nuclearmente al planeta matando a casi todos los rebeldes. Octubre del 2573. Una flota de 1.300 naves entra en contacto con la ascendencia Chiss. 1. Diciembre del 2573. El armamento de plasma es dejado de producir para ser sustituido por nuevas armas basadas en armamento Forerunner aunque las armas cinéticas seguirían y se aumentaría la producción. Febrero del 2574. El jefe maestro sufre un intento de asesinato y aunque este falla no alcanzaron a ver de quién se trataba lo único que se sabe es que llevaba espadas de energía.
Abril del 2574. Para acabar con las revueltas del clan mandaloriano se decide ocupar a la duquesa, un arma diseñada para acabar con mandalorianos, lo cual es un éxito ya que el 90% del clan de Bo-Katan es destruido. Julio del 2574. Cientos de naves tanto imperiales como terranas son robadas, poniendo en alerta máxima a las dos potencias. Octubre del 2574. Varios sistemas deciden independizarse y ocupando las naves robadas lo intentan, por lo que por primera vez el Imperio y el IHC se unen para aplastarlos. Abril del 2578. La batalla final comienza. La guerra había durado tanto ya que todos los sistemas habían robado armamento imperial y separatista. Agosto del 2578. La guerra termina con los independentistas fallando y siendo fusilados por parte del IHC. 1. Septiembre del 2578. El IHC cuenta con 1.000 millones de soldados además de 550.000 naves. Septiembre del 2578. La ONU informa que el Imperio posee 700.000 naves además de 3.000 millones de soldados. Diciembre del 2578. El jefe maestro sufre otro atentado en Lothal, donde un encapuchado armado con sables blancos intentaría matarlo, no lográndolo otra vez, aunque el jefe le daría un tajo con toda su fuerza en una mano, contándola y viendo que era mecánica. Septiembre del 2579. Las relaciones empeorarían demasiado, tanto que la guerra estaba a solo un clic. Diciembre del 2579. La ONU encuentra información acerca de la movilización del Imperio, entendiendo que la guerra estaba por llegar. Enero del 2580. Se movilizan a todos los soldados a la galaxia de Andrómeda. Uno de esos fue la flota del almirante Keyes. Enero del 2580. Es reelegida la antigua presidenta Ruth Charles. Febrero del 2580. La guerra está por comenzar. Hasta aquí el capítulo de hoy. Este es la cronología de lo que pasó los 20 años siguientes después del fin de la Guerra de los Clones. Díganme qué les pareció. Cualquier duda o error háganmela saber.